llevan siglos existiendo, siendo objeto de estudio y en ocasiones de burla, atribuyendo su existencia a la ignorancia de los campesinos y supersticiones pasadas de padres a hijos, casi en forma folclórica a través del tiempo. Sin embargo, prestad atención. A la hechicera no dejarás que viva. Éxodo 22, versículo 18. Existen 25 menciones de la palabra adivinos en la Biblia y un número similar de agoreros, que en síntesis podríamos decir no difieren mucho, pues el agorero es el que adivina mediante agüeros, una palabra que todos los que vivimos en Latinoamérica hemos escuchado en algún momento. En Levíticos 19, verso 31, hay una ordenanza clara de parte del Señor hacia el pueblo hebreo, donde dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Y termina con la frase: yo Jehová vuestro Dios. Lo que entiendo personalmente como yo Jehová vuestro Dios, os lo ordeno. Seguidamente en el capítulo 20 vemos que Moisés vuelve a escribir en el verso 6: y la persona que consulte encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, es decir, hacerse asiduos a su consulta, continúa el texto: yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre el pueblo, obviamente refiriéndose al pueblo de Israel. En Deuteronomio 18, verso 10, es muy completo en cuanto a la práctica de esos oficios en la antigüedad, a saber, no sea hallado en ti, refiriéndose a la nación hebrea, quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto nos deja claro, de paso, por qué se da el exterminio de los pueblos cananeos, de los cuales muchos estaban emparentados con los mismos hebreos. Por ejemplo, los edomitas eran los descendientes de Edom, que era el apodo de Saúl, hermano de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Edom significa rojo, y lo apodaron de esa forma porque al parecer era extremadamente velludo y pelirrojo. También tenemos a los pueblos moabitas y amonitas que descienden de Moab y Amón, ambos hijos incestuosos de Lot, quien era sobrino de Abraham. Al parecer estas prácticas eran comunes y cotidianas entre los pueblos cananeos y aquello desagradaba en gran manera a Dios. Todos hemos escuchado o leído sobre la historia del rey David, por ende, de alguna manera u otra, algo habremos oído sobre su suegro, Saúl, el primer rey de Israel. Saúl fue ungido como rey ante la solicitud del pueblo hebreo, quienes ya no querían ser regidos por jueces, como en su momento lo había sido Josué, Gedeón, Otoniel, Jefte, e incluso Sansón y el mismo Samuel. Ellos querían ser como las demás naciones de sus alrededores, y en los libros de Samuel podemos ver que esto lo vio el Señor como un rechazo directo a él y no le agradó. Resulta que Saúl, en cumplimiento de los ordenamientos divinos, había expulsado de la tierra de la nación hebrea a todos los encantadores y adivinos, como se puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 3, donde también se declara que el profeta Samuel había muerto y sido enterrado en su pueblo natal, Rama. Saúl protagonizó lo que yo diría fueron 3 situaciones que le ganaron el desprecio de Dios, producto de su conducta, y que degeneró en que en secreto Samuel ungiera a David como próximo rey de los hebreos. Me refiero a cuando en vísperas de una de las primeras batallas de Saúl contra los filisteos, él se encontraba con sus soldados en un sector conocido como Gilgal, en donde tenía que esperar por el profeta Samuel 7 días hasta que éste llegara y ofreciera holocaustos a Jehová. Esto era una práctica entre los hebreos y tenía como propósito buscar el favor divino, consultar el resultado de la batalla y, por supuesto, infundir valor a la soldadesca, quienes lucharían convencidos de contar con el favor de Dios. Al parecer, por alguna razón, Samuel no llegaba, y a Saúl se le ocurrió que él mismo haría los sacrificios al Señor, pues los soldados acobardados estaban desertando a escondidas, y el número de la fuerza iba mermando. Terminado Saúl los sacrificios y apareciendo Samuel, quien lo reprendió y le dijo que
por su loca forma de haber actuado, el reino le sería quitado. El segundo enrollo de Saúl fue cuando Jehová le ordenó que borrara del mapa a los amalecitas, quienes eran los descendientes de Amalec, que antaño, cuando salieron de Egipto, les negaron el paso por sus tierras y se le opusieron. Amalec, el padre de ese pueblo, era hijo de Elifaz, hijo de Esaú, por ende nieto de este último, de manera que emparentados con los hebreos, puesto que Esaú era hermano mellizo con Jacob, el padre de las tribus de Israel, como hemos mencionado anteriormente. Saúl fue y arremetió contra los amalecitas y los destruyó, pero no mató al rey Agag, ni el ganado más gordo, ni las mejores ovejas ni carneros, en fin, cargaron con todo lo bueno de vuelta a Israel. Cuando Samuel llegó, lo reprendió por desobediente, dejándole en claro que Jehová prefiere la obediencia por encima de todas las cosas, incluyendo holocaustos y sacrificios. Y el mismo Samuel pasó por la espada al rey amalecita y lo descuartizó. La tercera trastada de Saúl es sin lugar a dudas cuando se enteró que el sacerdote Ahimelech en la ciudad de Keila le había consultado a Jehová por David. Le dio a comer pan sagrado y la espada de Goliat cuando éste huía de Saúl, pues quería matarlo. Cuando Saúl se enteró por boca de uno de sus siervos de nombre Doeg, que estaba a cargo de cuidar del ganado de Saúl, y que presenció cuando David visitó a Ahimelech en represalia contra el sacerdote, ordenó que le llevasen ante él con todos los miembros de su familia, y le reprochó el haber consultado a Jehová por David, haberlo alimentado y facilitarle un arma. De hecho, lo llamó conspirador y ordenó a los soldados que lo mataran. Pero ellos, siendo hebreos, no se atrevieron a levantar la espada en contra de los sacerdotes de Jehová, de manera que Saúl lo ordenó al encargado del ganado, Doeg, quien era amonita, descendiente de Lot, y ese hombre mató ese día a 85 varones que servían como sacerdotes a Jehová, todos parientes de Ahimelech, así como un ataque a la ciudad de Nob, que era una ciudad habitada solo por sacerdotes levitas, en donde mataron hombres, mujeres y niños, incluso los que aún mamaban pecho de sus madres. Aquello evidentemente fue desastroso y tiene que haber encendido el desprecio de Jehová hacia Saúl. A raíz de esto, cuando los filisteos se congregaron en un gran número para salir en son de guerra contra Saúl y el pueblo hebreo, este entró en pánico, pues Samuel había muerto y él no contaba con el favor de Dios, pues había asesinado a sus sacerdotes, de manera que se encontró solo y terriblemente asustado ante la visión del ejército enemigo. Aún así se atrevió a consultar a Jehová, pero por supuesto que éste lo ignoró. Es aquí donde se presenta algo interesante, pues Saúl, en su desesperación, le ordena a sus criados que le busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que él pueda ir donde ella y mediante sus servicios él pueda consultar. Es totalmente paradójico, pues el mismo Saúl los había perseguido y extirpado de la tierra de Israel. De manera que imagino que no todos los siervos de Saúl estaban dispuestos a reconocer frente a él que ellos sabían de la existencia de una bruja en el territorio de Israel y no lo hubiesen revelado antes para su exterminio. No obstante, le comunicaron que aún había una mujer en la aldea de Endor que tenía espíritu de adivinación. Con esta noticia, Saúl se disfrazó y se fue con 2 hombres más hacia Endor. Llegaron a la casa de la mujer en horas de la noche, y el mismo Saúl le dijo: «Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere». La mujer rápidamente le respondió: «Tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?». Ante esto a Saúl no le quedó más remedio que recurrir a un juramento en el nombre de Jehová para convencer a la mujer que nada le pasaría por sus servicios, y le dijo: «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». Es evidente, por lo que sigue en el texto bíblico, que la mujer tiene que haberse preparado para la invocación, y que cuando lista le preguntó a un Saúl de incógnito: «¿A quién te haré subir?». Es curioso que se refiera a que la persona que será llamada se encuentra en un lugar subyacente y que ha de subir al plano en el que ellos se encuentran. Saúl le dijo: «Hazme venir a Samuel». Y es evidente que ella lo invocó, pero es al verlo que exclama asustada y a toda voz:
¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Claro, es comprensible el pánico de la mujer al saberse frente a su exterminador y haber sido vista en plena acción por este. Hay que destacar que solamente ella veía el espectro, pues se entiende que se encuentra frente al rey Saúl solo cuando logra ver al muerto que le solicitaron e inmediatamente, ante su temor, el rey le dice: no temas, nada te pasará. Dime qué es lo que has visto. La mujer le responde: he visto dioses que suben de la tierra. Es decir, que no solamente ve un espectro, pues habla en plural. Saúl pregunta: ¿cuál es su forma? Y ella responde: un hombre anciano viene cubierto de un manto. La Biblia dice que Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo reverencia. Seguidamente refiere el sagrado texto en 1 Samuel capítulo 28, versículo 15, que es el mismo Samuel quien interpela a Saúl preguntándole: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Debemos saber que inquietar es entendido como quitar o interrumpir la quietud, en este caso en particular la quietud de la muerte. Aunque en otras versiones dice que Samuel le pregunta: ¿por qué me has despertado? Saúl, ante la interrogante y hasta cierto punto justificándose, dice: estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y en resumen, Samuel le responde fuertemente y le dice que el día siguiente él y sus hijos le harán compañía, muertos por supuesto. Este es el ejemplo más claro que nos presenta la Biblia sobre la consulta a brujas, lo que nos deja de manifiesto que este oficio se practicaba con regularidad desde la antigüedad, y que al igual como veremos más adelante, fue perseguido como en la Edad Media, recibiendo como castigo el practicante la muerte. Pueden referirse a Levíticos 20, verso 27, que claramente le ordena al pueblo hebreo que el hombre o la mujer que practique la adivinación, invocación de muertos, debe morir apedreado y que su sangre o muerte sea sobre ellos. Claro, porque fueron advertidos y aún así optaron por la práctica de ello. En los Hechos de los Apóstoles se narra un episodio en el que Saulo de Tarso, ya siendo conocido como Pablo, y un hermano cristiano de nombre Silas, se encontraban en Filipos, que era una colonia de la provincia de Macedonia, hoy día Grecia, próximo a la frontera con Bulgaria, y después de haber bautizado a una dama comerciante de púrpura de nombre Lidia, ésta los invitó a su casa y resulta que en el camino una muchacha, debemos entender que una preadolescente o apenas ingresando a esta etapa, le salía al encuentro y empezaba a vociferar a toda garganta: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto ocurrió varios días, lo que ya llegó a colmar a Pablo, que un buen día en que la muchacha iba tras ellos gritando su repertorio, se regresó y dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo momento un espíritu de adivinación que moraba dentro de la niña y quien le daba el poder de adivinar, la abandonó. Pero sucede que la muchacha era esclava y con su don le daba muchas ganancias a sus amos, de manera que denunciaron a Pablo y a Silas ante el foro de la ciudad. Y eso les granjeó una serie de latigazos y una temporada a la sombra en los calabozos. Sin embargo, rescato que esto nos deja entrever que el poder de la adivinación y consulta a los muertos, pues, no proviene del humano, ni es un don divino con el que se nace. No, se trata de un espíritu, en consecuencia un demonio que mora en el practicante. El libro de Enoc, un texto que no forma parte del canon bíblico, pero que de acuerdo a la tradición fue escrito por Enoc, bisabuelo de Noé. Es un libro que sí se encuentra integrado en el canon de la Biblia de la Iglesia etíope y ortodoxa. Enoc fue el séptimo patriarca después de Adán y el primer hombre que subió al cielo sin conocer la muerte, pues Dios se lo llevó, según podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 24. En este libro, en sus primeros capítulos, menciona que un grupo de seres celestiales, puestos por el Señor para que vigilaran la tierra y a quienes se les refiere como los vigilantes, se confabularon en un anatema para tomar por mujeres a las hijas de los hombres, a quienes veían hermosas y las desearon.
A esa unión se le acredita el nacimiento de los gigantes, los cuales son mencionados ligeramente en el Génesis capítulo 6, los versos del 1 al 5. Sucede que los vigilantes, que al parecer eran 200, divididos en decenas, con un jefe por cada 10, se dieron a la tarea de enseñar a sus mujeres cosas ocultas o secretos que ellos por su naturaleza sabían. En el capítulo 7 del libro de Enoc dice así, y cito, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y la curación con plantas. Por supuesto que esto explica muchas cosas, pues se menciona que a los hombres le enseñaron a trabajar los metales. De lo contrario, me pregunto personalmente, si el hombre por sí mismo hubiese descubierto estos. Durante la Edad Media en Europa se despierta una cacería de brujas que sin lugar a duda llevó más gente inocente a la hoguera que a verdaderas practicantes del oficio. Y es que no es un misterio que bajo tortura cualquiera es capaz de confesar que él fue la serpiente que engañó a Eva en el Edén. Si eso es lo que desea escuchar su interrogador, y nada más basta dar una ligera mirada a los instrumentos o herramientas de interrogación con los que contaban los santos inquisidores. Bajo ese mismo tenor, me gustaría hablarles sobre uno de los casos más famosos de España, si es que no es el de mayor resonancia, y esto es necesario para luego poder abordar el tema de las brujas en América y el papel de los santos inquisidores en esta región. Se trata de las brujas de la aldea de Zugarramurdi en 1609. Aunque debo aclarar que anterior a este caso en particular, en las zonas montañosas del Reino de Navarra, que es donde tiene lugar la mayoría de estos sucesos, se dieron en 1525 una cacería de brujas de gran revuelo y luego una de menor conocimiento, que duró un año aproximadamente entre 1575 a 1576. Principalmente en la zona montañosa del reino antes mencionado, tienen como común denominador que en todos los casos estas persecuciones o acciones en contra de las brujas y las presuntas brujas, aunque realmente esto no hacía distinción de sexo o edad, como será visto más adelante, eran originadas por denuncias que los mismos habitantes de esas aldeas y luego eran dirigidas a las autoridades del Santo Oficio y su nómena o Santa Inquisición. Los eventos acontecidos en Zugarramurdi se originan en la siguiente manera. Zugarramurdi estaría conformada para 1609 por un poco más de 150 habitantes. Hacía frontera con la región vasca en territorio francés conocida como Labor, en donde no hacía mucho se había desatado una férrea persecución de brujas llevada a cabo por un juez del parlamento de la ciudad de Burdeos de nombre Pierre de la Cree, quien había sido comisionado para aquello por el mismo rey de Francia, Enrique IV. Ese juez se hizo muy famoso, no solo por sus acciones, sino por dos libros que escribió y publicó, de nombre Tabla de la Inconstancia de los Ángeles y Demonios, publicado en 1612, y La incredulidad del hechizo convencen plenamente, 1622. A pesar de que estas obras fueron publicadas después de los eventos de Zugarramurdi, resultan interesantes por las cosas que el autor plasmó en ellas, convencido de haber descubierto material oculto en relación a la práctica del oficio de la brujería, como mencionaremos más adelante. Sucede que cuando aquel juez llega con su séquito de justicieros antibrujas al pueblo vasco de Labor, que como dije antes, colindaba con la aldea española de Navarra conocida como Zugarramurdi, la gente entró en pánico y muchos habitantes huyeron hacia la frontera, especialmente Navarra, y esto es totalmente comprensible, pues bastaba que mencionaran tu nombre como practicante de brujería para que te arrestaran y torturaran hasta que confesaras. Tome nota, mi querido amigo o mi querida amiga, que su nombre también fue dado bajo tortura, y es que, cogido en el dolor producto de aquellos instrumentos de tortura, usted confesaría que hasta su tatarabuela muerta era bruja, con tal de que el verdugo
le diese un respiro y aunque sea unos minutos. El juez Lancret, en su afán de servir a Dios y al rey, mandó a quemar vivas aproximadamente 80 personas por prácticas de brujería, considerando que había llegado a aquellas conclusiones basándose en el testimonio de niños de hasta 9 años de edad, ancianos y adultos más jóvenes. Bajo el tormento de la tortura, sería un milagro si al menos llegó a acertar en un 1%. Sin embargo, no escatimó en procedimientos ni en víctimas, llegando a enjuiciar incluso a clérigos de la iglesia. Existen registros de autos de fe en el cual ejecutaron a un sacerdote ya ancianito y senil que confesó haber dado misa al diablo y a quien Lancret utilizó para dar ejemplo. Aquello tiene que haber sido toda una locura, pues consideremos que Lancret era francés y lo más seguro es que no hablaba la lengua vasca, que era el idioma de labor donde él hacía su limpieza. De manera que lo más seguro es que utilizó traductor, y estos, créanme, no siempre traducen al 100%, pues en ese arte de la traducción hay incluso que traducir en muchas ocasiones el sentido figurado de las cosas o conocer los regionalismos y costumbres del lugar. En fin, es un cúmulo de cosas que pueden llevar a una mala interpretación o traducción. Este detalle lo veremos repetirse más adelante cuando hablemos de las brujas en América. Con el desmadre que formó Lancret en labor, podemos entender por qué la gente escapó hacia Zugarramurdi, lo que luego se interpretó como que la plaga de brujería de Francia se había extendido a España. En esta aldea española, posiblemente en el año de 1588, nace de padres franceses una niña de nombre María de Simidelgui, quien vive allí hasta la edad de 16 años cuando por alguna razón se muda con su papá a Francia, en concreto a una población de nombre Ciboure. En ese lugar la chica, al crecer, empieza a trabajar como moza y es allí donde conoce a Catalina, otra joven con quien congenió y llegó a tener una íntima amistad. Resulta que es esta chica quien la introduce en el mundo de la brujería, en la cual permaneció por 18 meses, más o menos. No obstante, para efectos de poder asistir a los aquelarres, María tuvo que renegar de Dios y de la Virgen María. Tiempo después, a la edad de 20 años, alrededor de 1508, María retorna a su natal Zugarramurdi, donde al parecer solía irse de la lengua con un tema tan delicado y podría ser que sin reparo alguno, yo diría que hasta en forma temeraria. Contaba sus experiencias como bruja a quien quisiera escucharla y en lo personal no me queda duda que media aldea quedaba fascinada con sus narraciones y es precisamente en uno de estos relatos que comenta que en un aquelarre al que había asistido había visto entre los presentes a María de Jureteguia, quien era una mujer residente de la aldea y por tanto vecina. En un pueblo de 150 a 200 personas todo el mundo se conoce, eso es indiscutible. Cuando la vecina se entera que la muchacha anda regando en la aldea que ella también es bruja, se encabrona y a voz en cuello grita que ella no era bruja y que María le estaba levantando un falso testimonio por pura maldad. Es curioso este evento, pues notemos que es una joven mujer quien conoce por experiencia propia el destino final de una bruja, ya que venía de Francia, de una población azotada por los cazadores de brujas, quien sin apremio alguno y espontáneamente les comenta a sus vecinos sus experiencias como bruja, como si de aventuras interesantes se tratara y hace señalamientos directos de colegas en el oficio. Al parecer lo que hacía la joven bruja pudo más que los argumentos defensivos de la vecina María, pues hasta el marido y la familia de esta, junto con los vecinos, quedaron convencidos que aquello era cierto, por lo que presionaron a la aldeana María de Jureteguia y quedó confesando que en efecto era bruja desde que era una niña, que había aprendido el oficio de una tía de nombre María Chipia de Barrenexa. Parece que ese nombre de María era harto utilizado en Europa en la Edad Antigua, como a inicios y a mediados del siglo XIX en América. En fin, continuando con nuestras brujas, se fomentó un desorden muy grande en la aldea y varios nombres de otros vecinos salieron a relucir, casi una docena en total, entre quienes había hombres y mujeres. Al parecer, una agitación popular con cierto sabor a linchamiento se agitaba en la atmósfera, pues los señalados de brujería acabaron confesando su pecado en la iglesia y se habla de que los vecinos les perdonaron. Hasta este punto, las autoridades no habían entrado a tener parte en el asunto.
Pero ello no tardó en suceder, pues en la primera semana de enero del año 1609, el Tribunal de la Inquisición de la ciudad de Logroño, esta vez España, envió a un emisario para que se informara sobre el asunto. Y una semana más tarde llegaba la respuesta del emisario a Logroño, con toda la información que había recopilado. Inicialmente se ordenó la detención de 4 de las mujeres que mencioné anteriormente, habían sido perdonadas por los aldeanos de Zugarramurdi. De manera que viendo eso, algunos de los confesos anteriormente, previendo que les pasara lo mismo, un mes más tarde decidieron viajar como un guía e intérprete desde su aldea hasta la ciudad de Logroño, donde se dirigieron directamente al tribunal inquisitorio y en su dialecto, que no era entendido ni hablado por nadie en Logroño, demandaron justicia, pues ellos habían tenido que confesar en la iglesia de Zugarramurdi que eran brujos debido a la presión y amenazas a las que fueron sometidos. Posiblemente el tribunal los vio con buenos ojos, pero el mismo guía testificó en contra del grupo de aldeanos montañeses y la Santa Inquisición decidió quedárselos encerrados en el calabozo. Dentro de las investigaciones que llevó a cabo el Santo Tribunal, mencionaron el caso de 2 hermanas brujas, quienes fueron referidas como María Presona y María Juanato, juzgadas por haber asesinado y ofrecido como ofrenda al diablo en un aquelarre a sus 2 hijos, aún pequeños. A las brujas se les atribuyó el salir a espantar a los viandantes o personas que estuvieran por alguna razón en el campo o en los caminos solitarios, transformadas en diferentes animales gracias a los poderes otorgados por el maligno. Se les responsabilizó también de las tormentas en alta mar, provocando el naufragio de las naves, destruían cosechas, maldecían los campos de cultivo para que fueran estériles, eran responsables de plagas, enfermedades y muertes mediante maleficios, pociones o brebajes, e incluso el vampirismo practicado a los niños que las brujas lograban sustraer de sus hogares mientras los progenitores dormían. O en los recién nacidos, especialmente chupando de la tripa o cordón umbilical aún sin curar. Se llegó a concluir que los aquelarres eran celebrados en unas cuevas que hasta el sol de hoy gozan de aquella siniestra fama y son conocidas como las cuevas de Zugarramurdi. Los investigadores de aquel entonces describieron en sus informes que el aquelarre era una ceremonia. Su nombre deriva de la lengua vasca y significa algo similar a el prado del macho cabrío o el prado del cabrón, ya que aquer significa macho cabrío y larre, prado. Esta ceremonia era celebrada los días lunes, miércoles y viernes después de las 9 de la noche y cada miembro de la hermandad tenía un sapo bajo su cuidado, quien era el que le avisaba sobre el aquelarre, que dicho sea de paso, era de carácter obligatorio para todos y aquel o aquella que osara no asistir tenía que prepararse para ser azotada en la próxima reunión. Existen registros que mencionan que otra forma de convocar los aquelarres era mediante el sonido de una campana que solo los brujos y brujas podían escuchar, e incluso mediante el picor de una supuesta marca que el diablo les había hecho a la bruja el día en que la iniciaron como tal. A la ceremonia se presentaban los miembros de ese aquelarre, quienes llegaban volando de diferentes zonas. Allí se desnudaban todos y servían carne humana de cadáveres exhumados, asesinados por los mismos brujos, o bebés lactantes que al parecer eran los favoritos, y se le ofrecían al demonio a cargo y que actuaba como sumo sacerdote oficiando una especie de misa negra, con el propósito de burlarse de la misa verdadera, por supuesto. Al final, los integrantes pasaban a realizar el osculum infame, que consistía en besar al demonio en el ano. Luego de ello, él procedía a penetrarlos a todos, hombres y mujeres, analmente, y seguidamente se daba una orgía a la que todos se integraban, en la que no se respetaba edad, parentesco ni sexo, pues los registros mencionan que familiares pertenecían al mismo aquelarre y estaba integrado incluso por niños o adolescentes, de manera que copulaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, familiares dentro de cualquier grado del parentesco, etc. De allí salían a cometer sus fechorías aprovechando la oscuridad de la noche, aunque el ataque de las brujas y brujos también podía tener lugar durante horas del día, con la particularidad de que, por norma general, era llevado a cabo en lugares boscosos, apartados y solitarios.
Todo aquel asunto de la aldea de Zugarramurdi finalizó con la ejecución de 6 personas que fueron quemadas vivas por haberse resistido bajo todo tormento posible a reconocer que eran brujas y buscar la reconciliación con la Santa Iglesia. 5 personas más fueron quemadas en efigie, que quiere decir que ya habían fallecido y fueron desenterradas para que afrontaran su castigo por haber sido brujos o brujas en vida. ¡Qué locura! Un total de 18 aldeanos acusados lograron salvarse de la muerte en la hoguera, gracias a que confesaron y pidieron clemencia al tribunal. Pero lo cierto es que esa merced solo era otorgada al que confesaba y delataba a otros colegas, de manera que aquello era un cuento de nunca acabar, en el cual se podía haber envuelto cualquiera. Hay registros de niños de 6 años acusados de brujería, una niña quemada viva en la hoguera por el Santo Tribunal de tan solo 11 años de edad. Muchos historiadores concluyen que el caso de Zugarramurdi es el más serio y grave de la Inquisición española, pero estos eventos que azotaban el viejo mundo ya se habían desplazado al nuevo, es decir, a las Américas, pues encontramos que el Santo Oficio y su tribunal inquisitorio fue fundado en la ciudad de Lima, Perú, en 1570, un 9 de enero. Podemos apreciar que incluso mucho antes de los eventos de la aldea de Navarra, años más tarde se funda en un mes de marzo de 1610, apenas meses después del juicio de las brujas de Zugarramurdi, el Santo Tribunal Inquisitorio de Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Es posible que esto atendiera a que aquellos que eran encontrados sospechosos de practicar la brujería tenían que ser trasladados hasta el Perú para que enfrentaran su juicio. Y si tomamos en consideración el tema de transporte, alimentación y custodia, pues esto resultaba en un engorro. Sin embargo, existen registros, como será dicho más adelante, de brujas y brujos panameños procesados en el Tribunal de Lima, pero es indudable que el Tribunal de Cartagena vino a ser mucho más conveniente para este fin, pues allí se procesaron brujas de San Juan de Puerto Rico, de Cuba, de Panamá y por supuesto de Colombia. Veamos primeramente algunos registros etimológicos de reportes de brujería en el Istmo. En 1535, estando la devastación de esta tierra y su población en su apogeo, González Fernández de Oviedo, quien era el escribano de la corona y estaba a cargo de registrar y describir todo lo que viera en Panamá y mandarlo por escrito al rey, mencionó lo siguiente: en esta lengua de cueva hay muchos indios hechiceros, en especial un cierto género de malos que los cristianos en aquella tierra llaman chupadores, que a mi parecer deben ser los mismos que en España llaman bruxas y en Italia extrías. Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, esto es castellano antiguo. Bien, recordemos que la etnia con la que hacen contacto los españoles en primera instancia y que dominaba lo que hoy en día es la provincia del Darién eran los cuevas, quienes fueron exterminados por diversos factores que no entraremos a debatir en este momento. El asunto es que Oviedo, al culto o práctica religiosa que ve en los nativos, inmediatamente le llama hechicería y clasifica un subgénero como malos, de quienes se decían chupaban. Debe de haberse referido a la sangre, por supuesto. Y de inmediato, él en su criterio personal señala que deben ser los mismos que en España son llamados brujas. En el año 1575, mediante una carta enviada al rey de España, el gobernador de Veragua, ojo que no solo abarcaba lo que hoy día es la provincia de Veraguas, sino que comprendía Nicaragua, Costa Rica y parte de la vertiente del Caribe de Panamá, que iba desde el río Zixaola hasta la isla Escudo de Veragua, pues desde allí empezaba el ducado de Veraguas, que pertenecía a la familia Colón. Sí, Cristóbal Colón se antojó de la provincia de Veraguas en Panamá, pues había averiguado que esas montañas estaban llenas de oro y las pidió personalmente para él y sus descendientes. Podemos ver que no se equivocó, y de ello dan fe los dueños de First Quantum Mineral, donde quizás alguno de los accionistas sea apellido Colón, y no lo sabemos. Bien, retornando al gobernador y su carta, este le dijo al rey, refiriéndose a los nativos del área y la tarea que le encomendaron de apaciguar a los indios alzados del Valle del Guaymí, lo siguiente, y cito: se encontró con unos indios muy bien tallados, no muy grandes,
creen en el sol principalmente, y después de esto, la primera cosa que vean, cada día tienen por señor lo que ven. Hablan mucho de ello con los demonios. Hay gran cantidad de mujeres brujas y adivinas. Es tierra que jamás llegaron cristianos ni sabían qué cosa era. Castellano antiguo. Vemos que en este registro se les encasilla nuevamente a los indígenas como gente que habla con el demonio y donde hay una gran cantidad de mujeres, brujas y adivinas. Mi pregunta es, y me perdonan la sutileza, ¿cómo diablos sabían eso? Si tomamos en consideración la barrera del idioma, una de las primeras brujas panameñas, si no es realmente la primera, en haber sido juzgada por el Tribunal Inquisitorio de Lima en Perú, fue una mujer de nombre Ana Castañedas, en el año 1592. Ana era una mestiza cuarterona, es decir, que era el resultado entre un europeo y un mestizo. Fue acusada de haber hecho conjuros e invocaciones de demonios, utilizando el nombre de Dios y sus santos. También se le culpó de echar suertes o leer la fortuna con los dados y con tierra consagrada. Lo más seguro es que fuese tierra de cementerio, hoy día aún en práctica. Para sus artilugios se le atribuyó que utilizó semen de varón, un candil, una soga de un ahorcado, gotas de aceite y sangre. Ana fue castigada por el tribunal a pasearse en público vestida con coraza blanca, un dosel al cuello y una vela en la mano, lo que era uno de los castigos más benevolentes entre los utilizados, pues también era frecuente los azotes, hasta en número de 200, y la hoguera, por supuesto. Ahora, ¿en qué consistía este castigo? Pasemos a ver. La coraza blanca era un horrible gorro cónico de color claro, generalmente amarillo, que estaba obligado a utilizar el castigado como un emblema que le identificaba junto con sus pecados frente a los demás. No me queda claro respecto al dosel, soy honesto, pero pienso que podría ser alusivo a una cuerda que se le hacía portar al condenado en el cuello y que contenía una serie de nudos que indicaba los centenares de latigazos que recibirían a manera de castigo. Otra prenda utilizada para castigar a brujas y brujos era referida como el San Benito, y que era un horrendo pedazo de tela con un orificio en el centro por el cual se metía la cabeza, cayendo el resto de la tela como faldones por delante y por detrás del penitente. Solía variar según el delito cometido. Aquellas brujas que confesaban y pedían el perdón o la clemencia de la iglesia llevaban un San Benito de color amarillo con 2 cruces rojas, tanto por delante como por detrás, las cuales eran orientadas hacia abajo, para representar que el penitente se había salvado de morir quemado en la hoguera. El San Benito de los condenados a muerte era diferente, pues solía ser de color negro, al que se le aplicaban dibujos de demonios, serpientes e incluso llamas de fuego en lugar de las X rojas mencionadas líneas antes. De hecho, la coraza o gorro cónico era de color rojo, de manera que con una sola ojeada usted hubiese podido identificar quién se salvó de la hoguera y quién caminaba hacia ella. El trabajo forzado y el exilio también estaban entre las penas aplicadas. Retornando a doña Ana Castañedas, que como dije era de Panamá, quizá vivía en la misma ciudad vieja, pues al ser mestiza, cuarterona, y tener sangre europea por sus venas, su estatus social no era el mismo que negros, indios, mulatos o zambos. De que era libre no me queda duda. Bueno, parece que la dama, después de haber sido castigada, volvió a las andadas, pues en 1612 fue procesada nuevamente, pero esta vez en el recién estrenado Tribunal de Cartagena, lo que sugiere que ella retornó a Panamá después de haber sido condenada en Lima, Perú. En esta oportunidad la sentenciaron a recibir 200 azotes por andar de bruja, y me refiero en el Tribunal de Cartagena de Indias. Bajo este mismo tenor, tenemos que fueron procesadas por el Tribunal Inquisitorio de Lima 2 brujas más de Panamá, quienes respondían a los nombres de María Briviesca, de quien se dice era residente de Panamá, lo que sugiere que no había nacido aquí. Luego está Ana Almanza, quien sí era natural de Panamá, es decir, nacida en estas tierras. La primera de las dos fue acusada de adivinar el futuro, echar las suertes mediante las habas y utilizar la piedra de imán conjurada, lo que indica que era una adivina. En cuanto a Ana Almanza, se sabe que le acusaron de igual manera de utilizar las habas para adivinar.
ser sortílega y utilizar hierbas, tanto para el amor como para consultar el futuro y atraer el dinero. Es muy probable que ambas mujeres fueran libertas o libres. Lamentablemente el Tribunal de Lima las quemó vivas en la hoguera a las dos, lo que me lleva a concluir que en efecto eran negras, pues a las mujeres blancas acusadas de brujería en el Nuevo Mundo no se les solía condenar a la hoguera, a diferencia de Europa, donde el número de mujeres condenadas a la hoguera es incierto, pero sumamente elevado. Si consideramos, por mencionar algunos ejemplos, Escocia, donde fueron procesadas 4.000 personas y quemadas 2.600. En Suiza, aldeas enteras fueron completamente arrasadas por los cazadores de brujas, y se estima que entre los siglos XVI y XVII fueron ejecutadas entre 40.000 y 60.000 personas, entre las cuales de cada 100, 85 eran mujeres, llegando a quemar vivas incluso a niñas de 9 años de edad, como fue el caso de Christel Teipel, una pequeña de la aldea de Oberkirchen, en Alemania. ¿Qué era echar las suertes con las habas? En cierta ocasión, una bruja arrestada dijo cómo se llevaba a cabo este proceso, que tenía como objetivo consultar el porvenir u obtener información sobre una persona. Mencionó que se requiere un poco de cera, un paño color azul, un pedazo de papel, un paño color rojo, alumbre, carbón, sal, medio tomín y 19 habas. Luego de esto había que diferenciar las habas en hembras y macho. Luego se seleccionaban 2 habas que serían las principales y representarían a la persona que consultaba y la otra a la persona de quien se quería obtener información. Un dato curioso es que a una de las habas se le quitaba parte de la cáscara y se le denominaba el fraile. Seguidamente, la bruja se ponía 2 habas de cada sexo dentro de la boca y al mismo tiempo decía un conjuro. Luego de ello, se mezclaban todos los ingredientes y se arrojaban sobre la mesa o el suelo, según la preferencia de la bruja, y procedía a interpretar dependiendo del ingrediente junto al cual caía el haba de interés. Sobre el Tribunal Inquisitorio de Cartagena de Indias, el propósito real de este tribunal fue el de alivianar la carga del saturado Tribunal de Lima, en Perú, y es que estos tribunales no solo veían delitos herejes relacionados con la brujería, puesto que incluso investigaban conductas licenciosas. Esta gente se volvería loca en estos días. Investigaban bígamos, fornicarios, sodomitas, etc. En este santo tribunal fue juzgada una mujer mulata, es decir, mestiza, blanco-negro o blanco-indígena. Su nombre era Francisca Mejía, quien no era de América, sino que había nacido en Extremadura, España, específicamente en la villa de Frenegal. Lo más seguro es que, considerando la fecha, ella llegó a Panamá bajo el servicio de algún español. Francisca fue acusada de haber realizado sortilegios para consultar el futuro. Para que tengáis una idea, me refiero a consultas sobre si fulana se casaría con mengano o si Perencejo le iría bien en el negocio que estaba emprendiendo. No hay que ser un superdotado analista para saber de inmediato que el 99% de los clientes de Francisca tenían que ser europeos, criollos blancos o gente liberta. Ella utilizó los artilugios de las palmas, el rosario, el pan y el ya mencionado de las habas. Esta adivina fue castigada con 200 azotes y fue desterrada de las Américas, que para aquel entonces eran referidas como las Indias Occidentales. Lo más seguro es que retornó a España. Regresando a las brujas de Panamá, nos encontramos que el obispo panameño, Fray Francisco de la Cámara y Raya, quien ejerció este cargo entre los años 1613 a 1624, su desesperación y frustración respecto a este fenómeno en el Istmo lo llevó a quejarse ante el Santo Tribunal Inquisitorio de Cartagena de Indias, resaltando el paupérrimo estado de la fe en la gente que vivía en Panamá, en donde, según él, había encontrado personas que tenían pacto directamente con el diablo y una enorme cantidad de mujeres y hombres que practicaban la brujería, y aquellos que no andaban en esos caminos vivían la vida inmersos en los placeres y desenfrenos de la carne. Podemos apreciar en estas palabras del clérigo cuál era la opinión secular referente a la práctica de la brujería en nuestras tierras, y es que,
Puedo decirles que había hasta cierto punto una conducta temeraria de parte de las brujas. Lo digo porque no era un misterio que podían perder la vida por esas prácticas y en una de las peores formas que podía existir, que es mediante el fuego. Hubo un panameño que al parecer sí temía a lo que le esperaba en un tribunal inquisitorio, como ya veremos. En el año de 1629 se encontraba recluido en los calabozos del Santo Tribunal Inquisitorio de Lima, Perú, que ya tenía fama de ser horrendo, nauseabundo e insalubre, tal como los de Cartagena, un mulato de nombre Juan Lorenzo, quien, como mencioné, era panameño y al parecer fue acusado de brujería, y lo arrestaron trasladándolo a aquella ciudad. Sin embargo, no dispuesto a perecer en una hoguera rostizado, ni a ser torturado, ni mucho menos permanecer en semejante lúgubre lugar, optó por ahorcarse dentro de su celda y así poner fin a su miseria. Para el año de 1628, el Tribunal Inquisidor de Cartagena de Indias abrió causa penal en contra de María Cacheu, también llamada María de Cacheu, una mujer negra horra de aproximadamente 50 años o más, que era oriunda del pueblo de Pacora, ciudad de Panamá. Horra quiere decir que en algún momento fue esclava y que logró la libertad posteriormente. De igual manera que ella, al unísono, se encontraba recluida en los calabozos del Santo Oficio en Cartagena, otra negra horra, de nombre Isabel Hernández, residente también del pueblo de Pacora. No puedo precisar si ambas fueron arrestadas simultáneamente, pero de lo que no hay duda es que estuvieron enfrentando la Inquisición juntas y forzosamente tenían que conocerse e incluso pertenecer al mismo aquelarre. Hablemos primero de Isabel Hernández. Esta mujer era originalmente de nacionalidad biafara, etnia africana de cuyos miembros un gran número fue exportado a las Américas. Isabel contaba con una edad aproximada de 60 años y su libertad la había logrado producto de un regalo de su antigua ama años atrás. Ella era viuda de Alonso Biafara, un negro de su misma etnia, quien ya había muerto para cuando ella fue arrestada por sospecha de brujería. A Isabel la acusaron 10 personas que testificaron en su contra, entre cuyas acusaciones estaba el hecho de haberla visto convertirse en toro y en esa forma atacar a una persona, quien para defenderse tuvo que echar mano a un cuchillo y arremeter en contra de la bruja convertida en toro. Isabel no hablaba castellano, y para efectos de su juicio le fueron facilitados 2 traductores, al igual que a su vecina María Cacheu en su momento. Ella confesó haber dado muerte a 18 personas y ofrecerlas como ofrenda al demonio durante los aquelarres. Dijo tener la habilidad de poder transformarse en toro, paloma, cabra y gato, entre otros. Todo empezó así. A la edad de 25 o 30 años más o menos, un negro que había logrado su libertad y que se llamaba Luis Bañón, amigo de Isabel, le propuso que se convirtiera en bruja bajo la promesa de poder adquirir bienes y riquezas mediante el ejercicio de ese oficio. Ella aceptó y así fue como una noche Luis Bañón se le apareció en su casa y saliendo al campo, la elevó por los aires volando y la llevó hasta un claro en la sabana, más o menos 4 kilómetros de la ciudad de Panamá. Eso fue 24 años antes de su arresto, de manera que Isabel vivía en la ciudad de Panamá Viejo antes de vivir en Pacora. Cuando llegaron al claro, a la sabana que he mencionado, había mucha gente reunida allí, sentada en el suelo, alrededor de lo que parecía un trono, y acomodado en él estaba un hombre vestido en forma muy elegante y que irradiaba mucha majestad. Luis Bañón le dijo que aquel individuo era el rey y era a quien ella tenía que adorar y servir. Seguidamente, Luis la subió al trono ante el extraño ser y ella se arrodilló frente a él. Aquel rey le preguntó: ¿a qué vienes a este lugar? Ella le contestó con reverencia: he venido a ser vuestra y a serviros, su majestad. Fue en ese momento que entendió que estaba frente al demonio, pues éste le dijo: vos no puedes ser mía, pues cristiana eres. Habéis de renunciar a vuestra fe, haciendo un reniego de ella frente a mí. Yo he de hacer lo que su majestad me ordene y menester sea necesario, con tal de ser vuestra y serviros, mi señor. Acto seguido,
El demonio le ordenó que pusiera ambas manos encima de un bufete color rojo que él traía puesto, y seguidamente colocó sus manos sobre las de ella y le ordenó: «Jura que creéis solo en mí, y me tendréis por tu único Dios, y me adoraréis y serviréis como a tal». Ella respondió: «Yo juro, mi señor». Seguidamente el demonio le ordenó que hiciera una cruz en el suelo con la mano izquierda y la borrara con el pie izquierdo y la pisase. Ella lo hizo de inmediato. Isabel, quien había sido bautizada por la iglesia, sabía y entendía lo que estaba haciendo. Sabía que era contrario a lo que le habían enseñado, pero en esos momentos lo que le interesaba era la gloria, la riqueza y el poder. Después de haber renegado a la fe cristiana frente a su nuevo amo, este la abrazó y acarició con ternura y le ordenó a Luis Bañón que cuidara de ella. Mientras esto ocurría, todos los presentes estaban atentos a la iniciación, y una vez concluida, Isabel bajó del trono, todos los presentes se acercaron a ella y la rodearon, abrazándola muy alegres, dándole la bienvenida a aquella hermandad. Lo que vino a continuación fue un festín, en el cual un grupo de pajes o meseros, si hacemos una analogía comparativa, quienes no eran más que diablos con forma de hombres, mandaron a todos los brujos y brujas presentes a que tomaran asiento en el suelo. Luego trajeron unas bateas llenas de carne humana, cocida, y que había sido llevada por cada uno de los presentes. De hecho, la carne correspondía a la persona que cada bruja y brujo había asesinado personalmente, y le tocaba en turno llevar. Al parecer había un rol de turno para llevar víctimas, es decir, en cada ceremonia le tocaba a alguien diferente contribuir con la carne. En cráneos humanos se sirvió chicha, ha de ser de maíz fermentada, a la que se le había agregado sangre succionada de las víctimas. Luego de la comilona se desnudaron y empezaron a bailar todos, humanos y diablos. Finalmente, el demonio entró en ella por detrás, mientras se desarrollaba una orgía clásica de cada aquelarre, en la cual, como hemos visto líneas arriba, se valía todo, y eran todos contra todos, valga la redundancia. Al terminar, Luis Bañón la llevó volando de vuelta a su casa. Continuando con la educación de Isabel, días después de aquello, Luis se presentó en casa de ella con algunos ungüentos y polvos de huesos, sangre y grasa de cadáveres, que debía untarse en el cuerpo para poder volar, y le comunicó que para el próximo aquelarre, que caía en día viernes, tenía que llevar su víctima como tributo al rey para comer la carne en el festín. Caramba, Isabel, apremiada por el asunto, por ser su primera vez, ha de haberse sentido nerviosa, pero sin duda alguna, con la guía de su mentor Luis Bañón, quien le explicaría lo que tenía que hacer, se aventuró a hacerlo. La misma noche del viernes en que se celebraría el aquelarre, la mujer se embadurnó con los ungüentos que le enseñara a preparar el negro Luis y adquirió la forma de un gato. Y con ese aspecto físico se fue volando en compañía del padrino. Llegó hasta la propiedad de don Baltasar Antonio y se escabulló hasta la choza de Ana Abrán, esclava de la etnia Abrán, que tenía una hija pequeña de apenas 3 años de edad de nombre Mariquilla. Sin perder tiempo, Isabel le chupó por las narices y le drenó la sangre, que escupía en una totuma, hasta matar a la criatura. De inmediato salió de allí en compañía de su mentor y padrino Luis Bañón. Se fueron juntos volando a ofrecer el cadáver al demonio en el aquelarre. Al llegar a la ceremonia, ella subió al trono a presentar el presente. Pero el demonio se disgustó y le dijo que aquel cuerpo era muy pequeño, que en lo sucesivo procurara matar gente de mayor tamaño. La recién estrenada bruja, apesadumbrada por no haber agradado a su señor, tomó el cuerpo de la niña y en compañía de Bañón fueron a entregarla al rancho donde estaba la cocina y se la dieron a los encargados de cocinar. Este asesinato fue confesado por ella misma durante su comparecencia en el juicio. En un mes le tocaría nuevamente traer una víctima al aquelarre para que sirviera de alimento. No es difícil deducir que Isabel se planteaba el problema de matar a un adulto, puesto que indudablemente no era lo mismo que a una inocente criatura que ni defenderse puede. Para aquellos días Isabel estaba en su apogeo, contaba con quizás unos 26 años de edad y posiblemente ya se le había muerto el marido,
por lo que ella se entendía con un vecino del área que se llamaba Manuel, de quien era amiga amancebada. Para el que no entienda, esto quiere decir que tenía una especie de relación de concubinato o marido y mujer sin estar casados. Para aquel entonces, Manuel se embulló con otra mujer negra y sin más cambió a Isabel por esta y se fue a vivir con ella. Eso encabronó a Isabel, al nivel en que no dudó en que ya había conseguido la carne para su próximo turno en el aquelarre. Así que, pasado unos 28 días, quizás en jueves, ya con la información de dónde vivía Manuel con su nueva amante, Isabel, acompañada de su fiel padrino Luis Bañón, le llegaron al rancho. En esta ocasión la bruja había adoptado la forma de una cabra y con sus propias manos mató a Manuel mientras éste dormía, según su propia confesión, ahogándolo. Lo más seguro es que fue estrangulándolo. Manuel fue sepultado en la iglesia mayor de Panamá en el patio, que para eso estaba destinado. Entonces, el día viernes en la noche, Isabel se presentó con Luis Bañón. Lo desenterraron y lo llevaron a la ceremonia del aquelarre, donde esta vez fue bien recibida por el demonio, pues era carne abundante. Después de mucho comer y beber y bailar, el demonio, que ese día andaba en forma de mula, demandó adoración, así que, levantando la cola y aventando pestilentes ventosidades, uno a uno todos los presentes le dieron el ósculum infame, o sea, le besaron el fundillo. Confesó Isabel que aquel día, después de aquello, Luis Bañón la conoció por detrás. Este tipo de acto íntimo era perseguido por la Iglesia y severamente castigado y por lo general llamado pecado nefando, pero en los aquelarres era lo más común. Aparte de las 2 muertes que hasta este punto ya había confesado Isabel Hernández, ella reconoció haber matado a 12 más, y según el Santo Tribunal, hubo 2 de estas muertes en cuya confesión Isabel mostró mucho dolor y arrepentimiento, por lo que después de haber deliberado se le condenó a utilizar el San Benito de Reconciliación, es decir, aquel trapo de color amarillo con las cruces en color rojo, prisión por 2 años en el Hospital del Espíritu Santo al servicio de todo enfermo en ese lugar, y a nunca más salir de la ciudad de Cartagena de Indias hasta su muerte. En otras palabras, fue desterrada de Panamá y nunca más regresó a Pacora. María Cacheo, 1628, Pacora. Como su nombre lo sugiere, ella posiblemente podía proceder de las riberas del río Cacheo en Guinea, África, y esto obedecía a que era una costumbre entre los esclavistas poner nombre cristiano a los africanos capturados para ser vendidos como esclavos, y por apellido le colocaban el lugar de procedencia o la etnia a la que pertenecían, aunque esto se prestaba a errores, pues resulta que Cacheo era un puerto de embarque próximo a la salida del mar, mas no una etnia en sí, de manera que lo más seguro es que María haya sido una mujer muy joven, perteneciente a cualquier etnia o tribu habitante a lo largo del río Cacheo, y que fue embarcada al Nuevo Mundo en el puerto que he mencionado antes, en el mismo río. María era una negra horra al igual que Isabel, es decir, que había logrado su libertad después de haber sido esclava. También era bozal, lo que es igual a decir que no hablaba castellano. Esto implica que la esclavizaron ya siendo adulta. La libertad quizás la obtuvo como un regalo del amo o porque había llegado a ahorrar el dinero y podía pagarla. E incluso, en el caso de las mujeres, algún marido o interesado en serlo pudo haber pagado el rescate. María era residente de Pacora. Al momento de su juicio contaba con 50 años o más y 23 de ser bruja, de manera que empezó en el oficio aproximadamente a la edad de 25 a 30 años. Su marido se llamaba Domingo Cocolí. Ella había sido bautizada en la fe católica, previamente a convertirse en bruja. Durante su juicio en Cartagena se le nombró traductor que hablara su lengua, como dije antes, ya que María era bozal, y su traductor fue un negro esclavo del colegio de los jesuitas, que se llamaba Bartolomé Biafara. De manera que esto nos lleva a concluir que, al igual que Isabel Hernández,
María Cacheo también era de la etnia de los Biafara. Debo mencionarles que los negros criollos, es decir, los que habían nacido en América y que por supuesto hablaban el castellano como lengua madre, despreciaban a los bozales recién llegados de África. Esto es todo un tema de estudio incluso hoy en la actualidad, pero me recuerda cierto día en que escuché a un hombre de la ciudad de Colón ofenderse porque un hombre de la provincia del Darién le llamó negro. Y el primero le dijo: no se equivoque, amigo, yo no soy negro come coco como usted. Yo soy chombo, yo hablo inglés. Quedé perplejo, no les miento, pues aquí en nuestro país la mayoría tenemos sangre africana en alguna esquina de nuestros árboles genealógicos. Y ese es solo uno de los casos que me ha tocado presenciar. Pero bueno, volviendo a María, resulta que en los registros sobre quién le enseñó el oficio, se habla de que fue un demonio menor llamado Diego Fulupo, quien era su mentor. Contra ella atestiguaron 20 vecinos de renombre de Panamá, es decir, gente seria de crédito. Todos coincidían en que la mujer era bruja y al allanarle la casa le encontraron aparejos o utensilios relacionados a la brujería. Ella confesó muchas cosas durante su juicio, dentro de las cuales reconoció poder convertirse en animales como el pavo, pato, cabra, caimán o lagarto y ratón. Mató a 14 personas, dentro de las cuales había 2 de sus hijos, Juanillo y Antonia, a quienes en su momento llevó como presentes para ser comidos en el aquelarre. Sin embargo, hay un dato curioso. Al parecer se le acusaba de haber matado también a Helenilla, otra de sus hijas. No obstante, en cuanto a ello, se mantuvo firme en que no. A los otros 2 sí, pero a Helenilla no. Cierto día María tuvo una discrepancia con un negro de Pacora por alguna razón y se enojó tanto con él que decidió vengarse. Lo esperó en un paso del río por donde éste tenía que cruzar, lo más seguro que en el río Pacora, y cuando finalmente el hombre estaba cruzando, ella lo atacó en forma de lagarto, pero la víctima logró escapar, estropeado pero vivo. Como bruja le hizo daño a muchas personas y cierto día se llevó a un conocido suyo a volar junto con otras brujas para que se divirtiera con ellas asustando gente en las casas y caminos de los alrededores. Una misma bruja de la aquelarre de María atestiguó en contra de ella en el tribunal de Cartagena y aunque la historia no lo diga, no hay que ser un genio para saber que esa fue Isabel Hernández, pues lo más seguro es que ambas pertenecían al mismo grupo o aquelarre. El testigo aseguraba haberla visto entregarse y copular con el demonio y haber renegado de la fe católica según el ritual que les imponían, así como haberla visto llevar a las ceremonias los cadáveres desenterrados de la gente que había matado, para que su carne fuese cocinada y servida durante el aquelarre. El testigo o la testigo dijo haber acompañado en persona a María a chupar niños y a matar a las personas que ella confesó. María mencionó que durante la ceremonia se comía carne de humanos negros y blancos por igual, que a ella la conocía carnalmente el demonio Diego Fulupo, quien había sido asignado a ella por el demonio principal a quien ella adoraba. El día en que se inició como bruja e hizo el rito exigido, el diablo le pidió que llevara a un bebé de 2 años de edad a la junta la próxima vez que fuese. Así que, en compañía de Diego Fulupo, fue y cumplió con lo ordenado y posteriormente fueron juntos a desenterrar a la criatura y la llevaron a la ceremonia donde el demonio les dio el visto bueno y pasaron el cuerpo a la cocina para que lo prepararan. La cocina era un rancho o bohío ubicado a unos metros del lugar donde se estaba dando la ceremonia y al parecer en ocasiones cocinaban algunos diablos menores con forma de hombres, según las narraciones de las brujas condenadas. Para cometer sus fechorías o matar a sus víctimas, María solía utilizar hierbas, polvos y unas pelotillas que les entregaba el diablo en las reuniones de los miércoles, que se pulverizaban y eran muy efectivas a la hora de matar. De hecho, narró ella misma que ese fue el método que utilizó para asesinar a sus 2 hijos, Juanillo, de apenas 4 años, y Antonia de 3, echándoles ese polvo en una mazamorra que les dio a comer. Después de haberlos sepultado, los desenterró siempre en compañía de Fulupo y luego los ofreció a su amo, quien complacido con ella, le dio a beber de la misma calavera en la que él bebía, se quitó su collar
y se lo puso a María para distinguirla entre los demás. Un día ella se descuidó y se presentó en la ceremonia sin su ofrenda, o sea, sin llevar víctima, y el amo se encolerizó con ella y ordenó de inmediato al demonio Diego Fulupo que la azotase, y éste le castigó de tal manera que las nalgas le sangraron mucho y quedó muy lastimada, por lo que en lo sucesivo procuró que eso no volviera a ocurrir. Cuando María tenía 1 año de haber aprendido el oficio, logró convencer a una pareja de marido y mujer a que aprendieran el oficio. Estos aceptaron y solían salir juntos en las noches, volando, el hombre en forma de pavo y su mujer en forma de pato. Los 3 llegaron a matar a 2 personas. La primera de sus víctimas fue un niño mulato de 2 años, a quien le chuparon la sangre entre los 3 por las narices, los oídos y el ombligo. Luego de muerto y sepultado el niño, lo desenterraron y llevaron a la ceremonia. La segunda víctima fue una mujer a quien mataron entre los 3 igualmente, y luego de que fue sepultada, la desenterraron y la llevaron de presente al amo, quien la felicitó por estar apadrinando bien a sus pupilos en el oficio. En síntesis, María Cacheva admitió haber asesinado a 14 personas en total, todos vecinos del área. Dijo que estaba arrepentida y el Santo Tribunal la condenó a la confiscación de sus bienes o propiedades. Le obligaron a utilizar el San Benito y a 2 años de prisión que cumplió en el hospital de San Sebastián de Cartagena, más 200 azotes, y a nunca en su vida poder abandonar la ciudad de Cartagena, de manera que fue exiliada de Panamá y no pudo regresar a Pacora nunca más. Allá le tocó penitencia en compañía de su comadre Isabel Hernández. No imagino a esas 2 viejas juntas sabiéndose delatadas la una por la otra, después de haber sido colegas. Hablemos ahora de Justa Pérez. Les aseguro que cuando vi por primera vez la obra de Pablo Coelho, que él tituló La bruja de Portobelo, imaginé en el acto que se refería a la historia de Justa Pérez, y no dudé en adquirir un ejemplar. Sin embargo, no estaba fundamentado en esta historia. Verán, en 1649 vivía en Portobelo una mulata de unos 50 años de edad de nombre Justa Pérez. Era para aquel entonces aquel puerto una pequeña ciudad con mucho auge, no el caserío olvidado en el que lo han mantenido las flamantes autoridades de la provincia de Colón, condenado a solo tener vida el 21 de octubre en que se celebra su santo, el Nazareno Negro de Portobelo. Volviendo a Justa Pérez, les cuento que ella era la criada de Alonso García de Araúz, un médico cirujano de cierto renombre en aquel poblado. Resulta que el doctor había enviudado y se resolvía con una amante de nombre María Moruet, mujer blanca, posiblemente criolla, de unos 30 años de edad, que no me queda duda alguna, no le caía muy bien a Justa. Posiblemente porque la esclava le tendría algún cariño a su difunta ama, o porque se odiaba con María y sus hermanas Juana y Elvira, ambas con edades entre 20 y 30 años. ¿Quién sabe cuál sería el verdadero motivo? Las diferencias de casta y los privilegios de los blancos no creo que hayan ayudado a un ambiente de cordialidad en la población femenina de las colonias, en donde no es un misterio, las mujeres blancas envidiaban la belleza de las negras y mulatas. Si no lo cree, vaya y estudie por qué las forzaban a usar turbante. Para aquellos días de Justa Pérez, había una viuda en Portobelo, mujer blanca de buen ver, de nombre Agustina de Rojas, a quien al parecer Justa, a pesar de que tenía sus obligaciones para con su amo, le asistía durante el día en casa con algún que otro quehacer. Cuando la esposa del cirujano murió, su amante, María Moruet, empezó a regar entre los conocidos que el cirujano se casaría con ella, pues de eso le había dado palabra. Al parecer el doctor tenía su amorío estando aún su esposa viva, lo cual, si consideramos las dimensiones del pueblo de Portobelo, tenemos que concluir que eso era tan público como vender legumbres en el mercado, pues pueblo chico, infierno grande. El asunto es que lo que andaba diciendo doña María Moruet incomodó a Justa Pérez, quien por alguna razón no quería a esa mujer para esposa de su patrón, de manera que le sugirió a la viuda Agustina de Rojas que se casara con el doctor, que ese era un partido que le convenía. La mujer no le interesó el asunto y así se lo hizo saber a Justa,
quien le porfió sobre el tema varias veces, aduciendo distintos argumentos, siendo el principal que el doctor Alonso García de Araúz le iba muy bien económicamente, pero había un detalle que no era desconocido para Justa y que era el principal impedimento de la viuda para fijar su norte hacia el cirujano, y es que ella estaba comprometida. Sí, la viuda, doña Agustina, estaba comprometida en matrimonio con otro habitante de Portobelo, de nombre don Juan Triunfo de Socayo, hijo del doctor Triunfo de Socayo, quien había sido fiscal en el Santo Oficio del Tribunal Inquisitorio de Cartagena. Interesante, ¿no? Resulta que un día le sobrevino una jaqueca muy fuerte a doña Agustina, y estando allí en esos momentos Justa, esta le recomendó que mandase a llamar a su amo, el doctor Alonso, para que la atendiera. De aquí en adelante y en tan solo 8 meses después, se fue al traste el compromiso de la viuda Agustina con el señor Triunfo de Socaya y quedó casada con el cirujano Alonso, quien al parecer ya venía abusando de ella, pues hasta una puerta habían hecho para comunicar ambas casas antes de casarse. Parece que eran vecinos. Y es que sucede que presuntamente el idilio nació a partir de la primera vez en que Alonso atendió a la viuda y la mandó a que se purgara. Y al día siguiente, él, en compañía de Justa, fueron como a las 3 de la mañana con un brebaje hecho de chocolate, supuestamente. Y el doctor se quedó en casa cuidando de la enferma. Al siguiente día, al irse el doctor y nada más poner el pie en la calle, la enferma despertó y entró en desasosiego al no ver al médico, al punto de mandar a 2 de sus esclavos a buscarlo a donde fuera que estuviese, y de allí en lo sucesivo la pobre mujer le imploraba al cirujano que no la abandonase, que sin él no podía estar. Por supuesto que esto fue visto como producto de un acto de brujería, pues la viuda tenía la promesa de matrimonio en firme con Juan Triunfo de Socaya, quien, dicho sea de paso, era el fiscal de la Santa Inquisición en Portobelo, Panamá, y su padre lo había sido en Cartagena. Así que imagínense ustedes los enemigos que se estaba augurando Justa Pérez. A esto sumémosle la calentura de María Moruet, quien era amante del cirujano y había regado que se casaría con él, y ahora quedaba flotando y siendo burla de todo el pueblo. Es por eso que cada vez que se topaba a Justa le decía que no descansaría hasta hacerla llegar al Tribunal Inquisitorio de Cartagena para que la quemaran por bruja. Una mujer enojada, plantada y despechada no es precisamente el enemigo que uno quisiera tener. Les prometo escribir un libro de toda esta historia más adelante. Continuando con Justa Pérez, a la pobre la acusó María Moruet, 3 de sus hermanas, un hermano y el mismo fiscal don Juan Triunfo de Socayo, al cual había dejado plantado la viuda para casarse con el cirujano. Menuda vergüenza en ese pequeño pueblo. La rabia se le subió tanto que incluso culpó a Justa de ser la causante de una tormenta en la que cayeron muchos truenos y relámpagos, incendiándose uno de sus barcos anclados en la bahía de Portobelo, porque él, cuando no ejercía como fiscal, era comerciante. Toda una locura ese capítulo de la historia, que se repitió más veces de lo que nos han permitido conocer y saber hasta el día de hoy. Para concluir con la odisea de Justa Pérez por ahora, les comento que no fue sentenciada a muerte, sino que se le obligó a llevar dosel, una soga en la garganta, una vela de color verde, obligada a presentarse en público a escuchar la misa mayor y posteriormente prestar un año de trabajo forzado atendiendo a todo tipo de enfermos en el Hospital de San Sebastián de Cartagena. Justa Pérez ya había sido cliente del Santo Oficio en Cartagena de Indias, junto con su hermana Rufina, en el año de 1633, cuando eran 2 mulatas jóvenes, porras o libres, ambas al servicio de doña María Ana de Armas Clavijo, vecina de la ciudad de Cartagena de Indias. Sí, mis queridos amigos, Justa y Rufina Pérez eran oriundas de Cartagena de Indias antes de pasar a ser exiliadas a Portobelo, y al parecer no eran mujeres sin recursos, ya que cuando las condenaron la primera vez en Cartagena, les quitaron mediante expropiación una finca de la que eran dueñas. Estas 2 hermanas pusieron de cabeza el Tribunal del Santo Oficio en Cartagena, pues siendo amantes del teniente general de la gobernación de la ciudad, Francisco Llanos Velasco, con quien además tenían negocios, se retractaron,
admitieron haber recibido asesoría de afuera, es decir, civil, lo cual era un fuerte agravio e intromisión en la jurisdicción y competencia del Santo Tribunal. El asunto fue tan serio que incluso el mencionado teniente general llegó a recusar jurídicamente al inquisidor que llevaba el caso para que éste fuese sacado de la investigación, aduciendo que era su enemigo personal. Y lo cierto es que, al final, el mismo teniente quedó detenido y preso en las cárceles comunes de la ciudad de Cartagena, y las hermanas Pérez perdieron su patrimonio en manos del Santísimo Tribunal Inquisitorio, que solía disponer de los bienes de las condenadas por brujería para poder sufragar los gastos de la Inquisición. Muy bien, amigos y amigas, hasta aquí ha sido este breve ensayo sobre las brujas y la vida de estas a través de la historia, pasando desde los temas bíblicos, la Edad Media y hasta su llegada en Panamá, donde rescato y resalto la población de Pacora tiene una gran representación en el Santo Tribunal Inquisitorio. Muchas gracias por su atención y nos veremos pronto.